Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Bueno, Es un placer estar aquí. muchísimas gracias a ti. Ella es Ana Galeote, es fisioterapeuta especializada en movilidad aplicada a, sobre todo, entrenamiento en CrossFit. Pero Tenemos que devolverle al cuerpo las capacidades que fisiológicamente tiene. Y las razones por las que los hemos perdido es por que pasamos todo el día sentados, porque la gente ha dejado de moverse, ha dejado de caminar, ha dejado de estar en una sentadilla profunda, de sentarse en el suelo. Entonces, nuestro cuerpo al final, puesto que se adapta a lo que le damos, se ha adaptado a la vida sedentaria y a la vida de este siglo. Entonces, cualquier trabajo de movilidad te va a ayudar a recuperar esa capacidad natural que tiene tu cuerpo y fisiológica. Entonces, sin duda, ayuda muchísimo en el deporte porque cuando en el momento en el que tú le pides a tu cuerpo un poquito más, vas a sentir todas esas debilidades o todas esas limitaciones de base, pero a la vida en la población que no necesariamente compite o no necesariamente busca mejorar su rendimiento, esto es imprescindible para mantener unas articulaciones sanas, un cuerpo sano, longevo y que te permita tener una mejor calidad de vida, tanto hoy como con 70, 80 o 90 años. Hay muchos pacientes con 30 años que me han dicho que ya no les cuesta agacharse a coger algo, ¿sabes? Pues imagínate con 30 años, entonces esa diferencia, pues la diferencia que pueda haber para una persona de 70 años que es capaz de hacer lo que no, es enorme. Entonces sí, les sirve a todo el mundo. ¿puede ser, Ana, que hayamos normalizado estar mal? Es decir, que hayamos normalizado que me cueste agacharme a recoger algo independientemente de mi edad, o que hayamos normalizado que ya con 70 años no puedas hacer deporte. Totalmente. Y es una pena. O sea, es una pena. Yo creo, el otro día, bueno, cuando fueron los CrossFit Games, a mí las cosas que me llaman la atención, obviamente me llama la atención Tia Toomey y Justin Medeiros, son los que ganan, pero me llama mucho más la atención Brooke Wells, cómo se lesiona, se opera y vuelve a entrenar a ese nivel, o como la persona más mayor que estaba compitiendo era una mujer de 72 años y estaba haciendo pull-ups lastradas y estaba haciendo cleans y front squats. Y veo, no es por decir nada malo de mis padres, ¿no? Pero mis padres tienen 60. Mira, no voy a hablar de mis padres, voy a hablar de gente que conozco que tiene 40 años. Pienso, ¿cómo esta señora que tiene 72 años está mucho más en forma que muchas personas que conozco yo de 40, pero muchísimo más en forma? Y hombres y mujeres. Entonces, se ha normalizado hasta tal punto el no estar bien que ya ni lo concebimos, ¿sabes? Ya ni nos damos cuenta cuando el ser humano tiene unas capacidades inmensas, pero que por que ahora le damos más tiempo a ganar dinero, a vivir en casas más grandes, a trabajar todo el día, le estamos quitando el tiempo a nuestra salud y a lo que nuestro cuerpo necesita. Y encima, en la mayoría de los casos, postrados en sillas, que me hace gracia y me estoy acordando de que hace poco, discutiendo, no quería decir discutiendo, bueno, debatiendo sobre esto con un compañero de CrossFit, me decía, bueno, pues si tan malas son las sillas, ¿por qué tienes sillas en casa? Me decía. Porque claro, hablábamos de esas tribus, de esas civilizaciones ancestrales que a día de hoy pues siguen con 80 años sentándose en el suelo con una movilidad increíble. O no hace falta ni siquiera irse a esas tribus, te puedes ir directamente a la India o al sudeste asiático y esa gente que sigue utilizando su cuerpo, pues no pierde esa capacidad que tenemos los humanos. ¿Hasta qué punto está en nuestra mano conservar esas capacidades que tenemos? ¿O es más cuestión, que esto también se lo digo a mucha gente y lo toman como excusa, es más cuestión de genética, de nuestra, de nuestras, las capacidades que tenemos ya en nuestros genes o incluso de nuestra raza? Yo creo que o sea, esta es una respuesta bastante simple, ¿no? Porque si tú te puedes sentar en el suelo con 10 años y con 11 y con 12, no es genético. O sea, si todos hemos sido capaces de hacerlo, luego dejamos de poder hacerlo porque dejamos de hacerlo.
Pero si me, ¿sabes? No es que algunos nacen con esa capacidad y otros no. Pero al final el cuerpo va cambiando, se va adaptando y al final se adapta a lo que le damos. O sea que no Total. estamos hablando de correr 200 metros lisos, estamos hablando de sentarnos en el suelo, ¿sabes? O de hacer, obviamente puedo entender que haya poblaciones asiáticas que tienen una morfología anatómica que les permita mejor hacer un snatch de cierta manera al nivel de la población general, ¿no? O que en ciertos deportes, pues obviamente cuando llegas a la élite va a haber ciertas morfologías que han podido llegar allí porque tienen más ventaja biomecánica que otras. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de sentarnos en el suelo y de estar cómodos. No es nada fuera de lo normal. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta ese trabajo de movilidad y cómo nos puede ayudar esto a prevenir lesiones, pero también a levantar más peso? Es bastante simple. Al final sabemos que el rendimiento depende mucho de la técnica, depende mucho de una técnica óptima. Hay ciertas variables, es decir, no hace falta que todos nos movamos de la misma manera, no hace falta que todos hagamos la sentadilla con los pies puestos, no hace falta que todos bajemos igual, es decir, hay ciertas variaciones anatómicas y las tiene que haber, porque somos diferentes. Pero el hecho de que tus articulaciones sean capaces de moverse en un rango de movimiento amplio, que sean estables, va a hacer que la carga de peso sea mucho más óptima, que tus articulaciones no se, no acaben sobrecargándose, que te puedas mover más rápido. Al cabo de 10 sesiones de entrenamiento, la diferencia entre una persona que se mueve bien y que no se mueve bien va aumentándose. Y al cabo de 3 años va aumentando todavía más. Y al cabo de 5, de 10. Y eso va a hacer que a la larga te sobrecargues mucho más, que recuperes peor, que rindas peor y por lo tanto que mejores menos. Es decir, tiene una influencia total, total a largo plazo, total. En esa misma sesión, o sea, en un día de entrenamiento, igual no notas tanto porque puedes compensar, puedes moverte de ciertas maneras, puedes recuperar mejor, puedes dormir un poco más, no lo notas tanto, pero al cabo del tiempo se nota muchísimo la diferencia entre alguien que tiene buena técnica y que tiene buena movilidad y buena estabilidad y que se mueve bien, con alguien que no, es, es extrema. O sea, que tenemos que ser estables dentro de esa movilidad. Y digo que hay mucha confusión porque a lo mejor hay quien pueda pensar, bueno, es que esto de ganar movilidad, eso es para hacer gimnasia o para gimnastas y eso no me va a permitir levantar más peso. ¿Cuáles son esas diferencias que tenemos que entender entre movilidad, flexibilidad y elasticidad? ¿Y qué relación tiene todo esto con esa estabilidad que nos va a permitir ser más fuertes? Lo llevo más al lado de un movimiento, de lo que la gente entiende por movimiento. Entonces, eso incluye el rango, es decir, la amplitud por la que se pueda mover, tanto de manera pasiva como de manera activa. Es decir, yo a lo mejor a nivel del codo activamente soy capaz de flexionarlo hasta aquí, pero si empujo llego un poquito más, ¿no? Entonces tenemos un rango de movilidad más pasivo y un rango de movilidad más activo. Pues tengo en cuenta eso, tengo en cuenta la estabilidad de esa articulación, es decir, la capacidad de mantenerse estable frente a una fuerza externa. Tengo en cuenta el control del movimiento, es decir, soy yo capaz de controlar cómo se está moviendo esa articulación cuando realiza cualquier gesto. Tengo en cuenta la propiocepción, porque si cualquier movimiento exige tener una buena propiocepción, que mi cerebro entienda qué es lo que está pasando en ese codo, en esa rodilla, en ese hombro. Y, y luego ya, cuando estoy hablando, por ejemplo, de movilidad activa, tengo que tener en cuenta cuál es la fuerza final de rango. Es decir, no es solo mi capacidad de movimiento, sino soy fuerte en ese rango de movimiento. O sea, que no es solo llegar más lejos, el llegar a cortarnos las uñas, sino la calidad de ese movimiento, el ser fuerte también en ese rango que podamos ganar. ¿Realmente podemos
mejorar, porque habrá quien esté pensando, yo es que lo he intentado muchas veces y tengo el síndrome del azulejo. No sé si sabes cuál es este síndrome, Ana. Muchísimo. Ya vi un montón. Para quien no lo sepa, el síndrome del azulejo, creo que se lo escuché a Leo Harlem una vez, o sea que ya os podéis imaginar. Es la capacidad de partirte antes que doblarte. Para quien tenga este síndrome de que se parten antes que poder doblarse, em, ¿qué les recomendarías? O lo primero de todo, ¿estas personas pueden mejorar, pueden ganar rangos de movilidad? ¿O hay un Pues límite que no se puede romper? muy buena pregunta. Desde luego todo el mundo puede ganar movilidad, pero sí que existe la posibilidad de que alguien ya no pueda más. Y eso lo percibimos cuando estamos analizando una articulación. Imagínate que yo, pues eso, hago este test de flexión de codo y noto que el tope no es blando, es decir, yo aquí empujo y es blandito, puedo llegar un poco más. Pero va a haber ciertas personas porque ya han tenido una operación, porque ya han tenido una fractura, que empujo y el tope es duro. Se noto que hay un choque óseo. En ese caso, ese rango de movimiento ya no podemos ganar más rango de movimiento. Entonces sí que existen ciertas limitaciones, pero yo digo que eso es rarísimo encontrártelo. Lo solemos encontrar a lo mejor en la cadera, cuando hay algún tipo de impeachment o es algún tipo de patología de ese tipo, o tras cualquier operación de tobillo, de hombro, es normal que a lo mejor lleguen ciertas personas que tengan un tope óseo y que realmente no se pueda ganar, o en personas que son ya un poquito más mayores, que a nivel vertebral ya se ha producido una osificación de algunos cartílagos, ahí ya no podemos seguir ganando ese rango de movimiento, pero ya te digo que esa excusa no me sirve en absoluto. O sea, que nadie me escuche y lo tome como una excusa, porque hay un montón de margen de mejora, muchísimo. Y para poder llegar a ese límite o para poder aprovechar toda esa capacidad de mejora que tenemos, ¿qué se necesita para que un trabajo de movilidad funcione de verdad? Lo principal es ser constante. Yo me puedo poner a ser muy quisquillosa con qué ejercicios, qué orden, qué estamos trabajando aquí y aquí, pero lo más importante es ser constante, lo más importante. Y eso supera a todo lo demás. Es decir, si te cuesta hacer una sentadilla, lo más simple que puedes hacer es todos los días pasar un poco de tiempo en sentadilla profunda. Donde llegues, no hace falta que sea perfecta, donde tú llegues. Imagínate que nos animamos a aplicarlo antes de un entrenamiento, por ejemplo, CrossFit o incluso carrera. ¿Cómo debe ser esa parte de movilidad del calentamiento? ¿Con movilidad dinámica? ¿Tiene que haber algún tipo de ejercicio concreto? Mira, depende un poco. Por ejemplo, en Healthy Movement, en la programación de movilidad, eh, es una programación de movilidad, que eso es algo que mucha gente no entiende, porque la gente está acostumbrada a hacer go-god, hacer como ejercicios de movilidad sueltos. No hay una programación de movilidad en la que vas trabajando esas amplitudes, vas aumentando la dificultad, vas pasando desde posiciones más fáciles a más difíciles. Entonces, esta programación, cada sesión es como si fuese una sesión de entrenamiento, por así decirlo, ¿no? Entonces empiezo por un trabajo un poquito más asistido, donde puede que haya algunos estiramientos, con un trabajo más dinámico en el que vamos pasando por distintas posiciones y después de ese trabajo más, con el objetivo un poco de ponernos más cómodos en esas posiciones, luego ya hacemos un trabajo más de fuerza a final de rango, en el que, pues imagínate, ¿no? Si he empezado para hacer un trabajo de sentadilla, entonces empiezo haciendo un trabajo entre pasivo, asistido, un poco dinámico para pasar por sentadilla profunda, moverme un poco, abrir la cadera, flexionar esa rodilla, mover el tobillo, flexión dorsal, hago un trabajo que incluye un poquito todo eso. Después voy a incluir un trabajo más de fuerza en la posición de sentadilla profunda o voy a incluir un trabajo de fuerza con contracciones isométricas de flexión dorsal de tobillo.
con contracción isométrica al fondo de una sentadilla. De manera que primero me centro más en voy a aumentar esa amplitud de movimiento y luego voy a generar contracciones y voy a producir fuerza en esas amplitudes de movimiento que acabo de adquirir. Entonces, de manera que empiezo, voy generando, creo rango, lo fortalezco, creo rango, lo fortalezco. Entonces, cuando eso es lo que yo haría, eso es lo que yo hago, así es como yo programo las sesiones y eso es lo mismo que haría en una previo a un entrenamiento, pero siendo mucho más consciente del volumen y de la intensidad de los ejercicios que voy a hacer, ¿no? A lo mejor no va a ser un trabajo de fuerza que me agote del todo, pero sí voy a buscar esa activación a final de rango, no voy a pasar tanto tiempo haciendo estiramientos estáticos, sino voy a pasar a lo mejor 30 segundos, algo lo suficiente como para permitirme aumentar un poquito esa amplitud, pero luego antes de ponerme a entrenar tengo que generar activación en esa amplitud. Espero haberte resuelto la duda. Sí, totalmente. De hecho, estaba pensando que, claro, nos olvidamos de esta parte, de generar fuerza en esa amplitud. Porque el típico trabajo de movilidad que se suele hacer en los calentamientos, os sonará mucho, ese circulitos con la cadera, como quien mueve el hula hoop, o círculos con los brazos, y al final ahí no estamos generando fuerza. ¿Esto está bien o se queda corto, por lo que he entendido, ¿no? Desde mi punto de vista se queda corto si quieres ganar movilidad, se queda corto, porque ahí lo único que estás haciendo es moverte en los rangos que ya tienes, pero no estás aumentando esa amplitud o aprendiendo a generar fuerza en esa amplitud. Y esa es la diferencia, esa es la razón por la que mucha gente no gana movilidad, porque, por ejemplo, ¿no? En CrossFit sabemos de un montón de personas que les falta la movilidad de hombros para hacer un press estricto o un jerk o lo que sea, ¿no? Y se van a pasar 20 minutos antes pasándose el foam roller, que está muy bien, haciendo algún estiramiento de hombros para ganar esa amplitud o de columna torácica. Incluso puede que hagan algún trabajo activo para llevar el hombro hasta ahí, pero no un trabajo excelente, que es la mar de simple, pero que nadie hace. Después de hacer eso, coge la barra y hace unas repeticiones de press estricto con tempo muy despacio, fijando en, vale, voy a llevar la barra un poquito más atrás, voy a contraer el abdomen para asegurarme que la lumbar no está compensando. Ese trabajo de tempo, de técnica, es lo que va a hacer que todo el trabajo previo te ayude a cambiar tu patrón motor y que realmente mejores tu press estricto. Si haces, sí, trabajas un poco de rango de movimiento, pero luego no lo aplicas con fuerza, no lo transfieres a un movimiento, no estás cambiando el patrón, tu press estricto ya lo has memorizado, ya lo haces de cierta manera y no estás ganando fuerza en esos rangos. Entonces, eso es lo que a muchísima gente le falta, ese trabajo de fuerza que es necesario. Hacemos el ejercicio sin pensar, es decir, no, nunca hacemos introspección de cómo está nuestro cuerpo, de qué estamos activando, no tenemos realmente un control corporal, no sabemos escuchar al cuerpo, no sé si me estoy explicando. No nos han enseñado a hacer, por ejemplo, a saber dónde están nuestras escápulas y cómo se mueven, a ser capaz de encajarlas, de hacer esa protracción. Quiero decir que si hay que levantar la barra, pues la levanto, pero no sé de qué manera se están moviendo cada parte de mi cuerpo, cómo estoy activando, como decías tú, ese abdomen o cómo está colocada mi pelvis. ¿Nos falta poner foco? Desgraciadamente sí. Y el, mira, una de las cosas que más me gusta de CrossFit es que en teoría eso se hace en cada clase. Es decir, en teoría todas las clases deberías trabajar la técnica con esa conciencia y, y no sé por qué se deja de hacer. O sea, no se hace cuando debería hacer, si tú te formas en CrossFit, eres entrenador de CrossFit, haces el level 1, haces el level 2. La magia de CrossFit, lo que a mí más me gusta de CrossFit es que no vas a
entrenar y a matarte, sino vas a aprender los movimientos y luego si los realizas con alta intensidad. Pero hay una parte de técnica que se olvida. Y creo que aunque la gente de élite sí que lo tiene claro, porque estoy convencida de que ves a un corredor profesional y va a hacer sus series de técnica, va a hacer o sus días de técnica de entrenamiento, o ves a alguien que hace halterofilia, todo el mundo va a preparar la técnica antes, se va a fijar en cada repetición. O sea, los atletas que se toman en serio su entrenamiento lo hacen, pero por prisas o por desconocimiento o por lo que sea, lo que a la población general le llega no es eso. Lo que la población general ve es lo que hacen en la competición y no ven que en el día a día hay un trabajo de técnica, es proceso. Entonces se pierde ese trabajo necesario de cómo me estoy moviendo, por qué me estoy moviendo así. Y, y es una pena que no se haga, pero debería poder hacerse y debería hacerse. Esto me lleva a pensar lo que a menudo sucede y es que nos enfocamos en querer ponernos con el motor a mil, las pulsaciones al máximo, sudar y que si no sudamos en un entrenamiento o no nos llevamos agujetas, pues parece que no hemos hecho nada. Y tenemos la percepción de que ese trabajo de movilidad o más de poner foco en cada gesto quizá no nos esté poniendo en forma. Eh, Aparte de que yo no creo que sea fácil, es decir, quien crea esto yo creo que nunca ha probado un buen trabajo de movilidad porque realmente te hace sudar, pero ¿qué consejo le darías a la persona que piensa que si no suda o que si no se pone el corazón al límite, no está entrenando bien? Yo creo que hay tiempo para todo. Es decir, hay tiempo para sudar y ponerte al límite. Y si solamente quieres hacer eso, no tengo ningún problema. Tú hazlo y ya está. Pero en un entrenamiento, voy a hablar de CrossFit, que es de lo que más sé y lo que yo practico, ¿no? En CrossFit al final lo que estamos buscando es desarrollar todas las capacidades físicas, ¿no? Queremos desarrollar nuestra potencia, nuestra velocidad, nuestra resistencia cardiovascular, nuestra resistencia muscular, nuestra fuerza, nuestra coordinación. Es decir, queremos desarrollar muchas, muchas cosas. Y hay días de entrenamiento que son días de fuerza. Hay días de entrenamiento que son días de resistencia muscular. Hay días en los que hacemos una tirada, un WOD de media hora. Hay días en los que hacemos un WOD de 5 minutos. Estamos trabajando varias cosas. Y cuando estás haciendo un Metcon y tienes que ir a alta intensidad, no estás para ponerte en cómo me estoy moviendo, porque eso ya lo tendrías que haber preparado antes del WOD. Entonces, si un día tú tienes que hacer thrusters y pull-ups y tienes que hacer un Fran, el objetivo es que antes de hacer el Fran hayas practicado la técnica de tus thrusters y hayas practicado la técnica de tus pull-ups. De manera que luego, cuando estés en el WOD, vas a tope. Pero antes de hacer el WOD, practicas esa técnica. Y practicas esa técnica ese día. Luego a los 2 o 3 días vuelves a hacer pull-ups, vuelves a practicar la técnica. Y la vas practicando un poquito, un poquito, un poquito. Y poco a poco en tu entrenamiento, inconscientemente te vas moviendo mejor, pero porque has hecho un trabajo consciente antes. Entonces al final vas acumulando trabajo consciente y trabajo inconsciente, por así decirlo, Sí, cuando vas a tope. Vas sí. combinándolo. Esto es como aprender un idioma. Primero tienes que ir pensando las palabras, buscándolas y luego ya te sale todo solo, o bueno, más o menos. Y quiero que nos des un consejo a los que estamos con ganas de mejorar esto, pero queremos un sistema un poquito más, voy a decir eficiente. ¿Hay algún orden que debamos seguir o tengo que ceñir ese trabajo de movilidad a lo que voy a hacer después en el caso de hacerlo antes de una sesión de CrossFit? Ok. Depende de tus objetivos. Es decir, si estamos hablando de una persona que, si tú me dices, quiero mejorar mi movilidad de cadera, porque es que estoy súper estancado en la sentadilla, te voy a decir, haz todos los días un poquito de movilidad específica para la cadera y para tu sentadilla. Un poquito, 5 minutos, 10 minutos. Haz solamente eso. Y verás que como día tras día, como le estás metiendo al final mucho volumen, estás acumulando mucho tiempo en esas posiciones, vas a conseguir resultados muy rápido. Si no tienes ninguna prioridad y dices, quiero mejorar mi movilidad en general,
Yo te diría que cada día, o depende del tiempo que tengas, un día haces un trabajo más de hombros, más de miembros superiores, otro al día siguiente más miembros inferiores, luego más miembros superiores, luego más miembros inferiores. Y vas variando. Eh, el hecho de fijarte en qué vas a entrenar ese día está muy bien y puede hacer que esa sesión de movilidad sea todavía más específica, pero muchas veces eso dificulta todavía más porque al final el problema es superar la resistencia de ponerte. Entonces, si tienes que pensar encima, ¿qué voy a entrenar hoy? Voy a hacer que eso es mucho más lioso. Entonces, yo te diría simplemente que te guíes más por tu cuerpo, por las necesidades de tu cuerpo y no tanto por lo que toque ese día en la pizarra. ¿Hay alguna articulación que se nos olvide por lo general trabajar? ¿O tú ves que a la mayoría de la gente se les está olvidando alguna articulación que tiene gran relevancia en nuestro rendimiento y en esa prevención de lesiones y que no se trabaje tanto como a lo mejor la movilidad de cadera, que es como más común? Sí, sí, hay algo que, es, la gente se olvida, es la movilidad de la espalda. Yo creo que la espalda la olvidan un montón y, y sin embargo es fundamental. ¿Qué importancia tiene en la movilidad la respiración? Muchísima. Tiene muchísima importancia, tanto a nivel de, a la hora de hacer los ejercicios, es decir, para, igual que en el entrenamiento, tu manera de respirar va a influir a que le saques más partido a ese entrenamiento, a que vayas más rápido. Es decir, tu manera de respirar influye a la hora de relajarte, de que tu sistema nervioso esté más relajado y que aceptes nuevos rangos de movimiento, pero también tu movilidad afecta a tu capacidad ventilatoria. Es decir, una limitación de movilidad torácica, una limitación de movilidad de cadera también va a afectar a cómo está trabajando tu diafragma, cómo trabaja tu psoas, tu cuadrado lumbar. Entonces, como que se relacionan el uno con el otro. Tanto porque si no tienes buena movilidad, tu diafragma y todo tu sistema abdominal no van a poder trabajar de una manera óptima, como que si tú no sabes respirar, eso te va a afectar también a la hora de moverte. Ya por último, Ana, este podcast lo escuchan principalmente mujeres, también hay algún hombre por ahí, no los queremos dejar de lado y os mando un abrazo enorme, pero bueno, principalmente para las chicas. ¿Hay algo específico que nosotras debamos tener en cuenta o alguna consideración especial a tener en cuenta? ¿Algo en lo que especificar con este tipo de trabajo? Para las mujeres, ¿debemos tener en cuenta algo distinto que los hombres? ¿O no tiene por qué? No creo, no tiene por qué, pero es cierto que sí que he observado diferencias entre suelen ser los problemas de los hombres y cuáles suelen ser los problemas de las mujeres en la movilidad. Y por lo general, para las mujeres, el- lo que más siento que falta es la fuerza. Mientras que en los hombres falta muchísima flexibilidad, a las mujeres nos falta mucha fuerza y mucha estabilidad articular. Entonces, si tuviese que escoger algo, sería que no solamente se centren en estirar, porque seguramente muchas de ellas ni lo necesiten, que, que se centren más en ser fuertes en esas posiciones finales. Es decir, que sean fuertes en una sentadilla profunda, que sean capaces de, haciendo un back squat con peso, bajar hasta abajo y ser fuertes abajo. Sean capaces de controlar la posición de las rodillas, que sean capaces de controlar el apoyo plantar, de activar bien ese glúteo, es decir, que aprendan a ser fuertes y a ser sólidas. ¿Sabes? Esa capacidad de decir, aprieta, ponte dura. Eso es lo que a muchas mujeres les falta y que es muy necesario a la hora del desarrollo de unas articulaciones sanas. O sea que todo esto también es para chicas, las que sois muy laxas, tenéis que darle caña ahí en esos últimos rangos
Porque al final de nada nos sirve ser muy laxas si no tenemos control en ese rango, claro, por todo lo que nos has explicado, entiendo, ¿verdad? Exacto. Al final, lo que queremos es que tus articulaciones sean capaces de cargar peso. Es decir, una articulación fuerte es una articulación sana, pero no fuerte en un rango pequeño, sino fuerte en un rango anatómico y fisiológico. Pero queremos estar fuertes. La mayoría de las lesiones que aparecen son lesiones por sobrecarga, porque le estamos dando a unos tejidos un estímulo, ya sea porque sea muy fuerte, una carga muy grande en un periodo corto, o un estímulo repetitivo que hace que esos tejidos no sean capaces de soportarlo. Entonces, la mejor manera de prevenir esas sobrecargas, esas tendinopatías, esas bursitis, lo que sea, es ponernos fuertes y que el estímulo al que nos estamos enfrentando no sea superior eh, constantemente a lo que nosotros somos capaces de levantar o de hacer. O sea, centrarnos en esa calidad en la que tanto insistimos más que en el hasta dónde llego o ese rango de movimiento. Exacto. Genial. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado, Ana. Entiendo que aplicar esto no es fácil, así que cuéntanos cómo nos puedes ayudar para los que queramos ir más allá. Ok. Pues nada, si quien le apetezca, está súper invitado a unirse a mi comunidad, a la programación de movilidad Healthy Movement. Y como te mencionaba antes, al final es una programación de movilidad donde vamos trabajando en distintas posiciones, en distintas posturas, donde vamos trabajando todo lo que te decía, tanto ganar amplitud como ganar fuerza. Y vamos dedicando el tiempo a cada articulación para poco a poco ir mejorando esas capacidades articulares y sentirnos mucho más móviles y mucho más fuertes. Así que quien le apetezca, vamos, está invitadísimo a unirse. Además, abrimos inscripciones el 10 de octubre, abrimos inscripciones solo 4 veces al año, porque me gusta poder estar pendiente de todo el mundo. Entonces todos empezamos un ciclo de movilidad juntos y lo seguimos durante 3 meses para ir aumentando poquito a poco y que pueda estar pendiente para resolver cualquier duda o lo que sea que necesiten. Así que si quieren tomárselo más en serio y probar qué es la movilidad y ver algo diferente, y encantada de Y guiar. redescubrirse a uno mismo. Genial, pues os voy a dejar toda la info aquí en la descripción del episodio y de nuevo darte las gracias, Ana, por tanto que nos aportas en tus redes y todo lo que nos has enseñado hoy aquí. Y solo espero, chicos y chicas que estéis escuchando, que lo apliquéis, ¿eh? Que de nada sirven tantas lecciones si no lo ponemos en marcha. Así es. De hecho, esa es la clave, aplicarlo, lo que más cuesta, pero en cuanto te pones, lo Eso, tienes. eso es. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ana. Muchísimas gracias a ti, Bere. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.